Buenos días, Magister Elizabeth Birmingham. Mi nombre es Nori Jiménez y junto con la compañera Jennifer Ayala vamos a explicar lo que son las clases de texto. Primero debemos comenzar explicando qué es un texto. Un texto no es más que una composición de letras que está codificado en un sistema de lectura o escritura y que va a tener como propósito o finalidad entregar cierta información. Podemos decir que los textos se pueden clasificar según distintos criterios, ya sea la forma de adoptar el mensaje, la intención que va a tener el emisor y el ámbito o el contexto donde se van a producir. Aquí se nos presenta una tabla comparativa de los distintos tipos de texto. Tenemos lo que es el texto argumentativo, que la intención comunicativa de este va a ser defender las ideas y expresar opiniones. Tenemos lo que es el texto descriptivo, que tal como dice su nombre, su intención comunicativa va a ser describir cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, los sentimientos, etc. Tenemos lo que es el texto informativo, que tiene como intención explicar de forma objetiva algunos hechos. Tenemos lo que es el texto dialogado, que tiene como intención reproducir literalmente las palabras de los personajes. Y tenemos como texto literario, su intención comunicativa va a ser relatar hechos que suceden a los personajes. Luego tenemos que el texto argumentativo va a responder a preguntas como ¿qué pienso? ¿Qué te parece? El texto descriptivo va a responder a preguntas como ¿cómo es? El texto informativo va a responder a interrogantes como ¿por qué es así? ¿Por qué son así? El texto dialogado va a responder a preguntas como ¿qué dicen? Y el texto literario va a responder a las interrogantes de ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? El texto argumentativo maneja lo que son modelos como los artículos de opinión, las críticas de prensa, etc. El texto descriptivo va a manejar modelos como guías de viajes, fichas técnicas de productos, biografías y autorretratos. El texto informativo va a manejar modelos como libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias, etc. El texto dialogado va a manejar modelos como piezas teatrales, diálogos en historias, en cuentos, y novelas y entrevistas. El texto literario va a manejar modelos como novelas, cuentos, historias. Luego tenemos que el texto argumentativo va a manejar un tipo de lenguaje con verbos que expresan opinión. El texto descriptivo va a manejar un tipo de lenguaje en el que va a haber abundancia de adjetivos. El texto informativo va a manejar un tipo de lenguaje claro y directo. El texto dialogado maneja un tipo de lenguaje con abundancia de acotaciones, guiones, comillas. Y el texto literario tiene un tipo de lenguaje en el que se aplican lo que son los verbos de acción. Ahora vamos a hablar de los distintos ejemplos de tipos de texto. Comenzamos con el texto descriptivo. El texto descriptivo es un conjunto de palabras y de frases que están ordenadas coherentemente y con un sentido completo y autónomo que va a detallar las características de una realidad. Tal y como dice su nombre, va a describir, ¿no? Va a utilizar lo que son las descripciones que se le pueden hacer a lo que estamos viendo. Dentro de los tipos de textos, este va a ser tal vez el más directo y su función es describir ya sea un producto o un servicio de una manera clara y concreta. Tenemos lo que son el texto narrativo, que este tipo de texto es un relato, más que nada, en el que se va a contar una historia ya sea real o ficticia, que va a ocurrir en un determinado lugar y en un determinado tiempo, deben ser concretos. En nuestra vida cotidiana, la narración de esta forma de narrativa
va a formar una parte esencial o fundamental de nuestra forma de comunicarnos diariamente, dado que se trata de una forma de contar lo que son una sucesión de hechos en el que tanto el sujeto o el grupo de personajes va a realizar una serie de acciones. Aparte de eso, tenemos otros tipos de textos, como lo son el texto expositivo, el texto científico. El tipo de texto científico va a ser muy importante, ya que este tipo de texto va a utilizar lo que son los datos comprobables y va a citar distintos tipos de fuentes. Eh, Aquí también se van a utilizar mucho lo que son las encuestas, las estadísticas, los informes y claramente todos los datos del texto científico deben ser totalmente verificables y también deben venir de una fuente seria, ya que pues va a manejar mucho lo que es fuentes, encuestas, entre otros. También tenemos lo que es el texto literario, el publicitario, que en este texto, este tipo de texto, eh, va a ser más que nada donde se apliquen lo que es el objeto, o sea, van a tener como objetivo principal el persuadir y el convencer sobre un determinado producto, ¿no? También tenemos lo que es el texto instructivo, que vamos a ver que se va a utilizar mucho lo que son las instrucciones, ¿no? El famoso paso a paso, tutorial, en el que se nos va a enseñar a realizar algo, a, hacer, a cumplir una determinada función mediante, mediante pasos, instrucciones. Tenemos también lo que es el texto histórico, en el que se van a manejar muchas fechas, muchos datos históricos, muchos sucesos y acontecimientos. También tenemos lo que es el texto jurídico, lo que es el texto digital, que ya realmente el texto digital va a ser, tiene una gran diversidad, pues reúne todo lo que son las posibilidades de la era digital que nosotros estamos pues experimentando actualmente, tales como son los mails, los newsletters, los chats, la mensajería instantánea, los ebooks, los blogs, los posts, todo esto va a encapsular lo que es el texto digital. Y también pues tenemos lo que es el texto periodístico, que va a utilizar o va a trabajar con lo que son las informaciones periodísticas, que tienen una característica propia, y esta es la capacidad de generar un movimiento intenso y de corta duración. Así que bueno, eso sería todo lo que nosotros tendremos que explicar acerca de los textos. Espero haya sido de su agrado y tenga buen día.